Hola, un gusto en saludarlos y pues continuaremos con los temas que habíamos venido desarrollando la semana anterior. Uno de los primeros temas que yo quiero hacer una aclaración con lo que me gustaría pues arrancar esta semana es la diferencia entre un lenguaje de programación compilado y un lenguaje de programación interpretado. Entonces, pues vamos a ver qué similitudes tienen, qué diferencias tienen y por qué es importante pues poderlos distinguir. Primero, existen lenguajes compilados e interpretados. Ambos son lenguajes que podríamos decir que son de programación. Pero tienen una acotación que vale la pena hacer. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de estudiantes de la carrera de ingeniería en electrónica, incluso ingeniería en computación, computadores, diciendo que están desarrollando un programa en Python y lo compilan. Y eso pues por definición es incorrecto. Uno no compila Python porque Python no es un lenguaje que compile, sino que es un lenguaje interpretado, que vamos a pues desarrollar el ver qué significa eso. Un lenguaje compilado, su salida es código máquina que el procesador puede ejecutar. Un lenguaje interpretado, en cambio, genera instrucciones que el sistema operativo interpreta para ejecutar una tarea. Ambos tienen sus aplicaciones donde tienen pros y contras, y resulta que el rendimiento computacional entre uno y otro sí es bastante distante. Entonces es de suma importancia pues entender cuándo vale la pena pues hacer uso de alguno u otro. Si nosotros vemos, pues existen muchos lenguajes de programación a los que se tienen acceso. C es un ejemplo de ser compilado, C++ es compilado, Go es compilado, Rust es compilado, mientras que Java, C Sharp, Python, JavaScript y Ruby son interpretados. No es casualidad que, por ejemplo, aplicaciones donde se requiere mucho rendimiento computacional, por ejemplo, gráficos por computadora, utilizan lenguajes como C o C++. Se requiere el rendimiento que un lenguaje interpretado puede brindar. Mientras que un lenguaje como Python pues se utiliza para algoritmos, generalmente pues para el desarrollo de algoritmos, porque es muy fácil esquematizarlos a través de Python. Sin embargo, Python inherentemente es un cuello de botella porque genera instrucciones para el intérprete de Python en el sistema operativo, y esto es muy lento. Cuando, por ejemplo, en inteligencia artificial o en aplicaciones que requieren mucho rendimiento computacional, se necesita utilizar Python, Python hace llamado a bibliotecas que están hechas en C o ensamblador, que brindan un buen rendimiento. Entonces, cuando se requiere mucho rendimiento computacional, pues Python utiliza ya de lenguaje ensamblador o ese para poder obtener el rendimiento adecuado. Un ejemplo cuando se tiene mucha desventaja en rendimiento computacional es, por ejemplo, generando gráficos por computadora. En Python sería terriblemente lento. Mientras que en C++, pues se logra obtener un rendimiento sumamente aceptable. Y pues esto es parte de las razones por lo que es importante tener clara esta distinción. Entonces, si ustedes ven a alguien diciendo que está compilando Python, es incorrecto. Python verifica que la sintaxis esté correcta y en caso de estar correcta, pues interpreta los comandos que se hicieron en el script de Python. Entonces, ese es el primer concepto, la primera aclaración de esta semana, y continuaremos con el hardware interno de la computadora.